Hola, soy Maritza. Les voy a contar mi historia. Mi mamá se llamaba Ilse. Ella conoció a mi papá cuando tenía 15 años. Se conocieron por amigos en común. Mi mamá era la mejor amiga de Mara, una joven de la misma edad de mi mamá. Desde muy niñas fueron mejores amigas. Mi mamá me contaba que las dos salían juntas a las fiestas. Se querían mucho. Pues un día, la familia de Mara iban a salir fuera del pueblo, a visitar una familia. Donde vivía esa familia, queda algo lejos del pueblo, y Mara invitó a mi mamá a ese lugar. Pasarían todo el fin de semana. Mis abuelos le dieron permiso de ir, pues se fueron, y cuando llegaron a casa de esa familia, mi mamá conoció a mi papá. Él era el hijo mayor de ese matrimonio. Mi papá se llama Damián. A mi mamá le gustó mucho cuando lo conoció. Él tenía 18 años en ese tiempo, pues ya en su casa, Mara la presentó como su mejor amiga. Mi papá las invitó a pasear por su pueblo, las llevó a un río que se encontraba un poco retirado del pueblo, pero cuando me contaba mi mamá, me lo describía, y sus ojos se llenaban de un brillo muy bonito al recordar esos bellos momentos que pasó al lado del amor de su vida, pues pasó un fin de semana muy bonito, pero se tenía que regresar. Me contaba que desde ese día se enamoró de mi papá. Pasó el tiempo y a mi mamá no se le olvidaba a Damián. Tenía la ilusión de volverlo a ver, pero la familia de Mara no visitaba muy seguido a la familia de mi papá. Así que cuando mi mamá y mi papá se volvieron a ver, ya habían pasado 2 años. En ese tiempo, mi papá tenía una novia y mi mamá, como estaba ilusionada con mi papá, ella no se había hecho ningún novio en todo ese tiempo, pues Mara y su familia volvieron a invitar a mi mamá a casa de la familia de mi padre. Mi mamá se llevó una gran desilusión porque encontró a su gran amor con novia, pero en los días que mi mamá estuvo cerca de mi papá, la novia lo dejó porque se puso celosa de mi mamá. Así que él quedó libre y mi mamá tomó la iniciativa y le dijo que desde el día en que lo conoció, se enamoró de él y le correspondió. Se hicieron novios. Los días en que mi mamá estuvo en su casa fueron de felicidad, pues ya siendo novios, ahora sí se empezaron a comunicar. Decía mi mamá que no había un solo día en que mi papá le hablara, aunque fuera para darle las buenas noches. Estaban en verdad muy enamorados, pues su noviazgo duró 2 años. Estuvieron a distancia, pero su amor era muy grande, pues después de 2 años se casaron y mi mamá se fue a vivir lejos de sus padres y de toda su familia, pero al final se iba a vivir con el amor de su vida, pues todo fue felicidad, aunque haya gente que no lo crea, pero mi mamá me contó que nunca tuvo disgustos con mi papá. Siempre hubo comunicación y respeto, pues mi mamá salió embarazada de mi hermano Efraín. Llegó más felicidad al hogar de mis padres. Después de 2 años nací yo. Mi padre se puso feliz. Siempre dijo que ellos eran consentidos de Dios por haberles dado la dicha de ser padres de una niña y de un niño sanos. Fuimos los niños más felices del mundo. Tuvimos todo lo que nuestros padres podían darnos, pero la felicidad se terminó. El día que llegó el cáncer a nuestras vidas, mi mamá fue diagnosticada con cáncer en uno de sus senos, una pequeña bolita que le salió en uno de sus senos, y no le dio importancia. Pensaba que era un granito interno, y así estuvo sin ir al médico.
y cuando fue, ya era demasiado tarde. Ya no pudieron hacer nada. Le dieron 2 meses de vida. Mi hermano tenía 14 años y yo solo 12. La miré llorar de dolor, pero no era tanto el dolor físico, era del alma, porque sabía que nos dejaría solos a los tres. ¿Cuántas veces la escuché decirle a Dios en secreto que le diera otra oportunidad, que quería seguir viviendo por sus tres amores, sus hijos y su esposo? Quería regresar el tiempo para poder ir al doctor a tiempo y no dejarse. Muchas veces me acurruqué a su lado y lloramos las dos. Yo sabía que mi mamá se iba a ir y me dolía el corazón. No quería que pasara el tiempo, aunque nunca nos lo dijeron, pero mi hermano y yo lo sabíamos. Quería congelar el tiempo y que no pasaran los días y quedarme así, abrazada a ella. Pero el tiempo es algo que no podemos detener. Y el día en que mi madre dio su último respiro, llegó. Ese día, mi corazón se fue con ella. Sentía una desesperación mirar aquel féretro en la sala de mi casa y mi querida madre dentro de él, con sus ojos cerrados, para siempre. Y su rostro reflejaba mucho dolor, el dolor de habernos dejado solos. Se fue la alegría de nuestro hogar, nuestra reina, la que llevaba la casa. Después de su sepelio, nuestra casa estaba fría, vacía, sin la presencia de un ser maravilloso, de una persona que nos dio mucho amor y que en cada platillo que nos hacía llevaba un puñado de amor para cada uno. Mirar sus cosas, su ropa que todavía olía a ella, y en mi cabeza sonaban sus palabras contando la historia de ella y mi padre. Nos la contó una y otra vez, y nosotros la escuchábamos como si fuera la primera vez que nos la contaba. Nos pintaba en nuestra mente cada paso que daba, cada paseo, cada paisaje, pues la vida continuó con nuestro dolor a cuestas. Seguimos viviendo. Cuando yo tenía la edad de 16 años, a nuestra colonia llegó una familia. Rentaron una casa que se encuentra a 2 casas de la nuestra, y en esa familia venía Alma, una muchacha de unos 20 años. Esa muchacha tenía un defecto en uno de sus pies, tenía una pierna más corta que la otra, y por esa razón, al caminar cojeaba, y sí era muy notorio su defecto. Bueno, nosotros miramos cómo bajaron los muebles y se instalaron en la casa. Nosotros seguimos con nuestra vida, mi papá a su trabajo, mi hermano y yo a estudiar, y la casa se quedaba sola, porque mi hermano y yo llegábamos por la noche. Mi papá llegaba a eso de las 4 de la tarde de su trabajo, y ahí se quedaba solo a esperar que llegáramos con la cena lista, pues pasaron los meses y una noche llegamos y la cocina estaba diferente, como si todo se hubiera movido de lugar. Desde que mi madre murió, todo se acomodaba tal cual lo acomodaba ella, y le pregunté a mi papá por qué había cambiado los vasos y los platos de lugar, y los adornos estaban también en diferentes lugares. Mi papá me contestó: no fui yo, fue Alma la vecina. Muy amable me trajo un guiso muy sabroso y se ofreció a limpiar la casa. Ella acomodó diferente y a mí me dio pena decirle que todo se tenía que acomodar como siempre. Yo sentí mucho coraje y empecé a devolver las cosas a su lugar. Mi papá no dijo nada y se fue a su cuarto.
Mientras mi hermano y yo cenábamos, a mí esa tal Alma me empezó a caer mal. Pasaron los días y mi papá no cenaba con nosotros, como todas las noches. Decía que no tenía hambre. Era muy extraño, porque siempre cenaba con nosotros. Pues los meses pasaron y mi padre se veía diferente. No sabía qué pasaba, pero lo miraba pensativo y a veces le hablaba y no me contestaba. Lo empecé a observar. Una noche nos dijo: quiero hablar con ustedes. No supe por qué, pero sentí un presentimiento nada bueno. Mi papá nos empezó a decir: ya han pasado varios años desde que su mamá falleció y yo he estado solo todo este tiempo. Encontré una mujer muy buena, trabajadora y que le gusta estar en su casa. Así que les aviso que me voy a casar con ella. Y es Alma, nuestra vecina. Cuando llego de trabajar enseguida viene y me trae de comer, platicamos y me siento a gusto con ella. Yo sentí que mi mundo se me vino abajo. ¿Cómo era posible que otra mujer ocupara el lugar de mi mamá? No lo podía creer. Si ya mi corazón estaba dolido por la pérdida de mi madre, ahora estaba perdiendo a lo único que nos quedaba a mi hermano y a mí. Por más que le supliqué que no se casara, no me hizo caso alguno y llegó Alma a vivir con nosotros. En la sala de nuestra casa se encontraba un cuadro grande con la fotografía del matrimonio de mis padres. Para nosotros era un tesoro. Ahí estaba mi madre, muy bonita, vestida de blanco junto a mi papá. También teníamos otras fotografías de mis padres cuando eran novios, todas muy bien cuidadas. No había pasado ni un mes cuando pasó algo que me puso muy mal. Ese día salí temprano de la escuela. Mi papá aún no salía del trabajo. Entonces llegué. Cuando abrí la puerta, me llegó un olor a humo, olor que venía del patio trasero. Me fui hacia allá y allí estaba Alma quemando las fotografías de mis padres. Le grité y ella me dijo: ya le dije a tu papá que me iba a deshacer de esas fotografías, porque son una ofensa para mí, que soy la esposa de tu papá. Me le fui encima y le di de cachetadas. Como pude apagué el fuego, pero ya la mayoría de las fotos se habían quemado. Rescaté unas pocas, pero la mayoría ni siquiera se veían los rostros. Me puse a llorar, mientras Alma me decía: estas cachetadas que me diste, las vas a pagar muy caro. Ya verás cuando llegue tu papá. Vamos a ver si se pone de tu parte o de la mía. Yo con los trozos de las fotos hechas cenizas, me fui a seguir llorando a mi cuarto. Ahí tenía mi álbum de fotos de cuando me bautizaron y cuando hice mi primera comunión. Ahí estaba mi madre en esas fotos. Creí que ese álbum se había salvado, pero ni siquiera mi cuarto respetó. También lo quemó. Ya no estaba en el lugar donde lo tenía. De él no rescaté nada. Quedó hecho cenizas. Cuando llegó mi papá, lo escuché muy enojado y gritaba. Yo pensé: está peleando con Alma, pero no era como yo estaba pensando. De golpe, abrió la puerta de mi cuarto y me dijo: ¿por qué le faltaste el respeto a mi esposa? Sus ojos estaban llenos de ira. Nunca lo había visto así. Era la primera vez que me gritaba. Mi papá, el padre amoroso, que lo único que le importaba en la vida, desde el día en que mi madre partió de este mundo, éramos mi hermano y yo. Parecía otra persona. Me agarró de la mano y a jalones me llevó hasta donde se encontraba Alma. Ella estaba llorando, haciéndose la víctima. Le dijo que la ofendí
y que me burlé de su apariencia, que le grité lisiada asquerosa y todavía la agarré a cachetadas sin ningún motivo. Le quise explicar lo que Alma había hecho, pero no me dejó. Me obligó a pedirle perdón. La humillada fui yo, y por mi propio padre. Desde ese día recibimos mi hermano y yo maltrato tras maltrato. Un día decidí ir a visitar a mi madrina. Quería contarle lo que estábamos pasando. Cuando le conté todo y cómo se portaba mi papá, ella me dijo, pues todo parece que esa maldita mujer lo tiene con brujería. Me dio miedo y también le conté que ya tenía días sintiendo como unas punzadas en el corazón y también por las noches me daba un dolor muy fuerte de cabeza. Le pregunté a mi madrina, ¿me estará haciendo brujería a mí también? Mi madrina me dijo, no lo dudo, hija, no lo dudo, pero vamos a salir de dudas. Mañana te vienes temprano y vamos a ir con una curandera que conozco y ella nos va a decir todo lo que queremos saber. A otro día me fui muy temprano a casa de mi madrina y luego nos fuimos con la señora que me dijo mi madrina. Nos leyó las cartas y nos dijo que Alma le había dado brujería en la comida para que mi papá se casara con ella, que lo tenía bien dominado. Pero eso no era lo peor. A mí no me quería cerca de ellos y eso que sentía era una enfermedad mortal, pero que iba poco a poco, según para que no hubiera sospechas, pero tenía fecha para mi muerte. Me dijo que estaba muy a tiempo. Me preguntó que si quería saber cómo me tenía y le dije que sí. Me explicó que tenía una cabeza de lagarto en un congelador y cada noche lo picaba con un cuchillo. Por eso sentía esos fuertes dolores de cabeza. También tenía el corazón de ese animal, igual que mi cabeza, y también hacía lo mismo. Lo picaba con el cuchillo. Cuando se llegara la fecha, ella iba a destruir esa cabeza y ese corazón, y en ese momento yo iba a morir. Pero eso no sucedió, porque esa señora nos ayudó. Mi papá volvió a ser el mismo, y a mí también me curó, y pasó lo que tenía que pasar. Alma murió, se le regresó la brujería. Gracias a mi madrina, estoy contando mi historia. Mi madrina, cada que recuerda a Alma, la llama la maldita lisiada y dice que de seguro está en el infierno quemándose y pagando lo que hizo en este mundo.